8 días sin agua, dijo Jair Mosquera de Perea muy temprano hoy en Caracol Radio. Por supuesto, también la preocupación que tiene mucha gente que sigue dándole vueltas al tema de la posibilidad de que Luis Alfredo Garavito, el violador, el asesino, el torturador de niños, recupere la libertad. Nos acompaña a esta hora el penalista Iván Cancino. Doctor Cancino, buenos días. Hola, buenos días, Gustavo. Un saludo a usted, a toda la mesa de trabajo. Desde su perspectiva, ahí como que medio se nos corta, desde su perspectiva, desde su punto de vista, ¿qué posibilidades reales hay de que Garavito recupere en un futuro cercano a la libertad? Bueno, Gustavo, hay que analizar varias cosas, pero el primero, en Colombia no hay penas que se suman, es decir, en otros países, si usted lo condenan por varios delitos, las penas se suman, como en Estados Unidos, que no se acumulan, es decir, si hay 3 cadenas perpetuas se suman, si puede haber 3 condenas de 20 años se suman y darían 60. Entonces, en Colombia eso no es posible, entonces se tienen que acumular las penas, no importa el número de delitos y se acumulan frente a la más alta. Es decir, que frente a la legislación de Garavito no importaría el número de condenas, sino que una vez estén ejecutoriadas todas se pueden acumular y dar un dato. El segundo punto importante es que cuando él fue judicializado, independientemente de que no hayan terminado los procesos, había una legislación diferente. No había la norma de cadena perpetua, no había la norma de imprescriptibilidad de ciertos delitos, etcétera. Así que le aplica por favorabilidad a un régimen en el que solamente se deben mirar una serie de circunstancias. Haber cumplido las 3/5 partes, y él tiene, si estudia y trabaja, también un descuento más o menos de 3 días por día de detención. Luego una pena de 40 o 50 años se podría volver más o menos de 27 o 28 y a eso hágale los descuentos. Es decir, que sí podría recuperar la libertad y estarían dados los requisitos que establecen la ley, pero eso depende única y exclusivamente del juez de ejecución de penas, de nadie más. Doctor Cancino, más allá de los ajustes que ha tenido la legislación, ¿usted cree que actualmente el sistema de rebaja de penas para crímenes graves y atroces es el adecuado? Porque, digamos, en ese sentido, pues hay mucha gente preocupada con este sistema de rebaja de penas. Claro, Alejandro, hay que distinguir. Hoy en día, los agresores de menores en Colombia no tienen derecho a una rebaja de penas. Lo que pasa es que en un sistema como el nuestro, afortunadamente constitucional y social y democrático de derecho, la resocialización, la reinserción en la sociedad es una garantía de todo colombiano. Y entonces el estudio y trabajo no es en el entendido de esa rebaja que la gente entiende que es por aceptar cargos o por un principio de oportunidad que está prohibido. El trabajo y el estudio hacen parte de esos principios constitucionales y por supuesto que está bien establecido. Muchas gracias. Doctor Cancino, entiendo que además hay un informe que dice que este tipo tiene un problema de salud mental gravísimo y que bajo ninguna condición puede ser resocializable, que más o menos sale de la cárcel otra vez a hacer lo que ha hecho. ¿Por qué el IMPEC? ¿Cuál es la lógica para que ante una condición de estas, un tipo que lleva más de 20 años en la cárcel, que no es resocializable, tenga que pedir una autorización para salir? Claro, eso también, Vanessa, hay que aclararlo. El IMPEC no es quien solicita. Es decir, aunque en el documento diga, es que es una obligación legal del IMPEC. El IMPEC no puede, mutuo propio, o que esté haciendo una defensa del señor Garavito, que es un gran delincuente, que imagínese todo lo que la sociedad debe rechazar, los que somos padres de niñas, etcétera, su comportamiento. Pero antes que todo somos defensores de las garantías y los derechos fundamentales de todo colombiano, independientemente de lo que pase. Entonces el IMPEC no es que lo haya hecho porque sea raro, alguien hace un requerimiento de una libertad condicional, es el IMPEC quien debe mandar si se reúnen ciertos requisitos o no.
Ahora, el tema de la enfermedad mental también es muy complicado, porque si lo vamos a tratar como enfermo mental, entonces saquémoslo de la cárcel y metámoslo en un sitio donde estén los enfermos mentales o inimputables. Yo no creo que este señor sea un enfermo mental de carácter de inimputabilidad como tal. Claro que tiene sus patologías, pero tiene que ser tratado como un delincuente, como un criminal, y efectivamente lo fue. Está en una cárcel de alta seguridad, que es la Tramacúa, en el departamento del Cesar, en la ciudad de Valledupar. Ahora, los jueces de ejecución de penas tienen de todas maneras una potestad subjetiva para mirar si pueden darle o no la libertad condicional. Pero, por ejemplo, que no haya pagado la multa no es una de ellas, que tendrán que agarrarse de que él no se ha comportado adecuadamente en la cárcel, y eso será debatible. En todo caso, creo que es bastante difícil que una persona de esta salga antes de cumplir casi la totalidad de la pena, pero que va a salir algún día, va a salir. Doctor Iván, buenos días. Comparto con usted la apreciación que todo sistema jurídico penal debe ser garantista. De otro lado, está específicamente el punto de que los delitos sexuales contra menores se han disparado. ¿Ustedes creen, tanto usted como el respetable colegio que usted dirige, que el sistema que tenemos hoy en día y el sistema de penas es realmente disuasivo frente a ese tipo de delitos? Claro que no, aunque para que no me regañe mi jefe en el colegio es Bernate. el doctor Bernate. Claro, Bernate. Claro, yo soy un empleado del jefe. Soy su jefe en el matrimonio porque soy su padrino y lo regaño si se porta mal con la mujer. Pero oiga, en el colegio, y usted sabe quién es mi padrino de matrimonio, ¿no? Está bien de padrino usted y Antonio José Cancino. Oiga, los dos estamos bien de padrino. Pero usted a su jefe le jala las orejas o la colita del pelo. No, de las orejas, porque no soy tan agresivo tampoco. Bueno, pero porque yo dije que usted codirigía, entonces me parece, y el doctor... No, está bien, además para mí siempre será un placer y me siento muy orgulloso de la colegiatura que ayudamos a crear, y yo presidí la asamblea donde postulamos a Francisco Bernate, y creo que ha sido la mejor elección que podemos hacer, un hombre muy ponderado y muy capaz. Pero Hernando, entrando al punto específico, ¿nosotros qué creemos? Nosotros hemos luchado fervorosamente por una política criminal coherente, y por eso en Twitter ayer y hoy hicimos la invitación a todos los precandidatos a que nos cuenten, que vayan y nos cuenten qué es lo que van a hacer en política criminal, porque cada paso ha sido equivocado. Colombia lleva 50 o 60 años fallando en políticas criminales. Mire, cuando la guerrilla y los paramilitares estaban en su hegemonía, le subían las penas al secuestro extorsivo y seguían secuestrando y extorsionando. Cuando estaba en boga el abigeato o el hurto de ganado, le subieron las penas y el ganado se seguía perdiendo y se seguía hurtando. Entonces, no le pongan al derecho penal la solución de esos conflictos sociales, busquemos realmente soluciones. Pusimos la cadena perpetua, la imprescriptibilidad de los delitos, y los delitos sexuales siguen en aumento. Entonces, ese es un tema en el que tenemos que buscar penas efectivas. Doctor Hernández, usted seguramente escuchó a mi padre decir esto siempre, y lo decía con pena. Cuando él hizo parte de todas las comisiones redactoras de los códigos penales pasados en su época, nunca se dio explicación al por qué se imponía una pena. Se discutía sobre el dolo, sobre la culpa, sobre el sujeto activo, sobre los elementos normativos, pero cuando llegaban a la pena decían de 8 a 12, porque sí, o de 15 a 20, porque sí. Ese es el problema. Tenemos que estudiar la pena, y que la pena sea efectiva, y que la pena que se imponga en un código ahí esté. Colombia es un país con la pena más alta, por ejemplo, en peculado. ¿Y ha bajado el peculado en Colombia? Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Y dónde está la solución? Ciertamente la solución para los delitos sexuales, para la agresión de menores, no está en el derecho penal. El derecho penal castiga, por supuesto que sí, debe prevenir, pero algo nos falla en política criminal. Usted tiene toda la razón, doctor Iván, y me acuerdo precisamente en el Congresito, en la Comisión Especial Legislativa, como el doctor Antonio, cuando se estaba creando la Fiscalía, anotaba que había que crearla a la colombiana, en un sistema criollo que tuviera en cuenta esa coherencia del sistema penal acusatorio, como usted bien señala. Claro, así es, sí señor, tal cual. Por supuesto, estamos hablando con Iván Cancino alrededor de todo este debate que se ha suscitado
por la eventual petición de libertad para el señor Garavito. Doctor Cancino, ¿qué es lo que mencionaba Narda muy temprano? Que el juez que había tomado la determinación había dicho que además, y usted lo tocó ahorita tangencialmente, que faltaba la reparación a las víctimas y que por eso no procedía la liberación. ¿Eso es válido? No, ahí está equivocado. La norma establece como compromiso de la libertad condicional tratar de pagar o reparar a las víctimas, pero la Corte Constitucional en varias sentencias ha establecido, mirando en genérico, porque debe ser así, no para cada caso específico, que en Colombia no existe prisión por deudas, y esto equivaldría a mantenerlo usted en prisión porque no paga. Ahora, si usted demuestra o le demuestran que tiene cómo pagar la deuda y no la paga, eso puede ser sujeto para revocarla. Si no estoy mal, porque aunque yo defiendo a su hijo, no defiendo al padre, fue uno de los aspectos por los cuales se le revocó la suspensión y la libertad a Hugo Aguilar. Entonces, no hay prisión por deudas. Si usted demuestra que no tiene dinero, la Corte Constitucional ha establecido que no se le puede mantener privado por no haber reparado o no haber pagado la multa. Doctor Cancino, usted dijo hace un momento que Garavito sí o sí va a terminar saliendo de la cárcel. ¿Por qué? A ver, ¿perdimos al doctor Cancino? ¿Perdí? Les parece que sí. Sabe que me tiene muy aterrada esta historia, Gustavo, y creo que ahí faltan un montón de aristas. La primera es saber, porque si no fue el IMPEC el que dio la orden y el IMPEC le estaba haciendo caso a alguien, ¿quién fue ese alguien que pidió la libertad de Cancino? Que creo que esa parte no, la libertad de Garavito. Cancino está libre. Perdón, la libertad de Garavito. No me lo enjaule. Lo otro, pues, es que el tipo sí tiene un trastorno de la personalidad, que se llama personalidad antisocial, ¿no? Y está clarísimo que el tipo es un antisocial, que no puede salir, que no se ha recompuesto durante todos estos años. A ver, ¿y cómo así que eventualmente va a terminar libre? Claro, obviamente estamos hablando con Iván Cancino, que no tiene nada que ver con el caso, ni sabe quién presentó esa proposición, esa petición, perdón, pero pues nos explica en generalidades del derecho penal. Creo que ahí está para que le pregunte, Vanessa, otra vez. Doctor Cancino, es que decía usted hace un momento que Garavito sí o sí, bajo el sistema penal acusatorio colombiano, va a terminar libre en unos años. ¿Por qué? Sí, señora. No, incluso él fue juzgado en muchos de los casos, creo que también con una legislación diferente, pero incluso el sistema procesal en nada interferiría, sino el sistema del Código Penal y su parte punitiva. Vuelvo y repito, en Colombia no existe la pena que se suma, es decir, no son 20 más 20 más 20, 60, sino sin importar el número de delitos se le aplica la máxima al momento en el que él estaba. Y la máxima en el momento en que él estaba era 40 años, de tal manera que acumulando no podría pasar de allá. Entonces, si no le dan la libertad condicional y el señor sigue vivo, cuando cumpla 40 años de pena, saldrá libre. Doctor Cancino, finalmente quiero hacerle 3 preguntas, 2 de ellas para sí o no, pero de ellas depende la tercera, ¿le parece? Sí, bueno, claro. La primera para sí o no, ¿usted es abogado de Diego Cadena? Sí. La segunda, ¿puedo hacerle una pregunta sobre ese particular? Claro, sí. Listo, entonces la tercera, dependía de la tercera. Es que estábamos viendo en la columna de Daniel Coronel en Los Danieles este fin de semana a propósito de toda la audiencia de preclusión del caso contra el expresidente Uribe y por supuesto lo que en ella tiene que ver el abogado Diego Cadena, que Daniel comentaba que Jorge Fernando Perdomo había demolido la pretensión de invalidar como pruebas las grabaciones entre Uribe y Diego Cadena, y que el argumento para excluir las interceptaciones consistía en sostener que son parte de una relación cliente-defensor protegida por la ley. Lo que plantea Daniel es que Perdomo probó que ese privilegio está limitado al defensor del proceso en el caso, condición que jamás, dice Daniel, tuvo Cadena y no se puede extender a cualquiera que tenga tarjeta profesional de abogado. ¿Usted qué opina? Bueno, que el doctor Perdomo como litigante debe ser un buen jugador de fútbol, porque está absolutamente equivocado en su apreciación. Yo puse un video explicativo, aprovecho para hacer la propaganda en mi cuenta de Instagram, y es la siguiente: la protección del derecho a ese secreto cliente abogado, dice la Constitución, no dice cliente defensor. Le voy a poner un ejemplo, Gustavo. Usted llega a mi oficina y me cuenta un hecho que lo preocupa, pero yo jamás firmo un poder con usted. Entonces yo no tengo la reserva ni usted tampoco. ¿Yo puedo salir a publicarla? Por supuesto que no. Le pongo otro ejemplo.
las conversaciones que tenemos con el equipo de abogados, donde uno es el titular, otro el suplente, pero el equipo lo conforman 5 abogados, de los cuales 3 no tienen poder. Entonces, los 3 que no tienen poder, pero que trabajan en mi bufet, no tienen la reserva, por supuesto que la tienen. Pero en el caso específico, lo más importante es que en las interceptaciones telefónicas, en 2 oportunidades, la analista le dice a los que están escuchando mucho cuidado, porque al parecer Diego Cadena es el abogado de Álvaro Uribe. Entonces, pues realmente lo que demuestra el doctor Perdomo en su intervención es lo mismo que demostró cuando era fiscal y vicefiscal. Un muy poco respeto por las garantías fundamentales. Doctor Cancino, como siempre, muchas gracias, muy amable, buen día para usted. A ustedes, un saludo especial, gracias.